Un día, al regresar a casa de mi turno nocturno habitual, noté que las luces de la casa estaban encendidas, lo cual era inusual. Últimamente, mi hija Alatea solo venía a casa cuando yo no estaba, así que era raro que estuviéramos en la casa juntas. Cuando abrí la puerta y entré, vi a Alatea rebuscando en el armario. Deja de actuar como una ladrona. Tal vez fue porque estaba cansada del trabajo, pero esas palabras salieron antes de poder decir bienvenida a casa a mi hija, a quien no había visto en un tiempo. ¿Qué? Esta también es mi casa, lo que hay aquí también es mío, dijo, sosteniendo un estado de cuenta bancario que había estado ahorrando a su nombre durante años. Espera un momento, eso es algo que he estado guardando cuidadosamente para dártelo cuando crezcas. ¿Para qué planeas usarlo? Cuando le pregunté frenéticamente, ella respondió con indiferencia, me voy a casar. Tenía tantas preguntas. ¿Quién es él? ¿Dónde lo conociste? ¿Has conocido a su familia? ¿Qué hay de la boda? Pero ella no respondería ninguna de ellas. Eres una vergüenza. No vengas a la boda. Hasta donde todos saben, mi madre está fuera del panorama, divorciada y desaparecida. Con esas palabras finales, ella se fue de la casa. Todo dentro de mí se derrumbó. La había puesto primero, siempre, criándola yo sola. Mi propia existencia estaba siendo negada. Me quedé paralizada en medio de la habitación que ella había saqueado, pero eventualmente me di cuenta de que no podía quedarme así, e hice una llamada telefónica. Pasaron meses, y hoy es el día de su boda. La observé desde las sombras en su vestido de novia. Nunca quise verla en un vestido tan hermoso en estas circunstancias. Hoy fue la primera vez que vi la cara del novio. Un hombre mayor, de apariencia amable, le sonrió. ¿Estás lista para el plan? Me preguntó la mujer a mi lado, y asentí firmemente. Mi nombre es Frances, y tengo 47 años. Vivo sola en un apartamento barato. Solía vivir con mi hija Alatea, pero se fue hace meses, y no hemos estado en contacto desde entonces. Aunque la llamaba mi hija, no estamos relacionadas por sangre. Es la hijastra de mi difunto esposo, David, con quien me casé después de que ambos pasáramos por divorcios. David se había divorciado de su primera esposa 3 años antes de que nos conociéramos porque ella lo engañó. En una furiosa batalla por la custodia, él ganó el derecho de criar a Alatea. Pero el año después de que nos casamos, le diagnosticaron cáncer. Trátala como si fuera tu propia hija. Sé firme pero amable. Esas fueron sus últimas palabras antes de fallecer. Han pasado 13 años desde entonces. Lo único que quedaba era yo y Alatea, quien no estaba relacionada conmigo por sangre y a quien había conocido por menos de un año. Cuando Alatea todavía estaba en la escuela primaria, trabajé desesperadamente para mantenerla. Yo tenía hijos de mi matrimonio anterior, pero nos divorciamos debido a diferencias irreconciliables. Sin el apoyo de mis padres y como ama de casa, me resultó difícil criar a mis hijos, y la custodia fue para mi ex esposo. Pero ahora no había nadie para protegerla excepto yo. Determinada a criar a una niña apropiadamente esta vez, no me descuidé en el trabajo ni en las tareas del hogar. Mientras tanto, Alatea apenas reaccionaba a mí desde el momento en que David la trajo a nuestra casa. Recuerdo la primera vez que conocí a Alatea, antes de que David y yo nos casáramos, cuando él me invitó a su casa. Mucho gusto en conocerte, Alatea. Era un poco más joven que mis hijos de mi matrimonio anterior. Me agaché para encontrar la mirada de Alatea y le hablé. Sin embargo, ella solo hizo contacto visual brevemente antes de volver rápidamente a su juego. Alatea, esta es la mujer de la que te hablé que va a ser tu nueva madre. Aunque David dijo esto, su actitud no cambió. Y eso era comprensible.
Una niña joven, todavía en la escuela primaria, de repente pierde a su madre, y después de un tiempo, se le presenta una nueva mujer como su madre. Es natural que muestre algo de resistencia. Además, después de divorciarme de mi ex esposo, comencé a trabajar en un club. Fue en ese club donde conocí a David. Él llegó al club donde yo trabajaba como cliente y aparentemente se enamoró de mí a primera vista. Comenzó a venir al club regularmente, pero David era diferente de los otros clientes. No causaba problemas con el alcohol como los demás, ni hacía nada desagradable. David siempre fue amable conmigo. Los clientes como él son raros, y con el tiempo, mi desconfianza inicial se convirtió en una ligera culpa por pensar, está pagando buen dinero solo para verme. Así que un día decidí preguntarle directamente. Me alegra mucho que vengas a verme, pero ¿te estás divirtiendo? Puedes disfrutar más libremente, ¿sabes? Aunque sabía que decir algo así podría significar que nunca volvería, no pude evitar preguntar. No, vengo aquí porque quiero verte, Frances. Eso está mal. David dijo esto, sus mejillas ligeramente sonrojadas de vergüenza. No podía creer que estuviera mintiendo, y estaba genuinamente feliz de que disfrutara tanto nuestras conversaciones. Gradualmente comencé a esperar ver a David como cliente y aguardaba ansiosamente sus visitas al club. Pasaron varios meses desde que comenzó a visitar el club regularmente. Quiero salir contigo con la intención de casarnos. Un día vino al club como de costumbre, pero esta vez trajo un ramo de flores y dijo esas palabras. Me sorprendió la propuesta repentina, pero ese mismo día decidí dejar el club. Desde el momento en que comenzó a visitar el club, ambos sabíamos sobre nuestros divorcios pasados, y yo sabía que David tenía la custodia de su hija. Genuinamente quería ser una madre apropiada esta vez. Esa es la historia de cómo terminamos juntos. No estaba segura de cuánto le había explicado David a la Tea o cuánto entendía ella, pero sabía que probablemente no pensaba bien de mí. Aunque había dejado el club cuando nos hicimos pareja, el trabajo en el club seguía siendo trabajo en el club. Había llegado a sentir orgullo por mi trabajo, pero entendía que la mayoría de la gente no lo entendería. Aún así, quería que Alatea me aceptara gradualmente como su madre, así que estaba determinada a hacer un esfuerzo. Sin embargo, un año después, David falleció. Cuando él murió, para mantener a Alatea por mi cuenta, volví al club que una vez había dejado. A partir de entonces, para solidificar mi determinación de ser la madre de Alatea, comencé a llamarla Ali. Ali, es hora de cenar. Cuando llamé a Alatea, Ali por primera vez, pareció sorprendida por un momento. Pero esa fue su única reacción, y mi plan para acercarme a ella como madre no pareció tocar su corazón. Alata, que ya había tenido dificultades para encajar en la escuela, dejó de asistir por completo después de la muerte de David. Sin embargo, después de comenzar la secundaria, Alatea comenzó a quedarse fuera todo el día y la noche, saliendo con amigos que no sabía dónde había conocido. Nunca me consultaba sobre nada. Como su madre, le aconsejé gentilmente que lo que estaba haciendo no era bueno para ella, pero su resistencia se hizo más fuerte, y a menudo se convertía en discusiones. Cuando había oportunidad, Alatea me decía, no eres mi madre biológica. Cada vez que decía eso, no podía decir nada más. De hecho, aunque oficialmente me había convertido en la madre de Alatea, todavía no nos habíamos convertido en una verdadera familia. La muerte de David ocurrió justo cuando estábamos empezando a convertirnos lentamente en una familia de 3. Incluso yo no sabía cómo pasar tiempo con Alatea después de convertirme repentinamente en su única cuidadora. Aún así, mientras comenzaba a sentirme triste por sus palabras, pensé que quizás gradualmente me estaba convirtiendo en su madre en espíritu.
El tiempo que Alatea y yo pasábamos juntas en casa disminuyó gradualmente. Incluso cuando no estaba en casa, me sentía aliviada si veía señales de que había estado allí cuando regresaba, pensando, al menos está viva y bien hoy. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando volvía del trabajo, ella no estaba en casa y a menudo encontraba que se había llevado dinero de mi billetera. Aunque somos familia, eso es algo que no puedo tolerar. Cuando Alatea estaba en casa, le dije suavemente, si estás en problemas, por favor habla conmigo, no solo tomes dinero de mi billetera. Pero ella gritó, cállate, y salió corriendo. En este punto, me preguntaba si alguna vez podría construir una buena relación padre-hijo con ella. Justo antes de que terminara la secundaria, hubo un día en que llegué a casa más temprano de lo usual. Como ella normalmente estaba dormida a esa hora, entré a la casa silenciosamente. Hoy también abrí la puerta silenciosamente y entré a la casa, solo para escuchar sollozos desde la habitación del fondo. Alatea estaba llorando sola. Incluso cuando David murió, Alatea nunca derramó una lágrima frente a mí, pero ahora me di cuenta por primera vez que lloraba sola donde nadie podía verla. Escuché silenciosamente, tratando de no hacer ruido. ¿Por qué me dejó mamá? ¿Por qué tuvo que morir papá? ¿La nueva mamá no me escuchó? Aunque se rebelaba contra mí, todavía era una estudiante de secundaria. Ambos padres se habían ido, y lo único que quedaba era una madre solo de nombre, sin relación de sangre. Además, tener a esa madre trabajando en un club debe haber sido insoportable. Me di cuenta demasiado tarde de lo que era verdaderamente importante. No había notado la oportunidad que Alatea me había dado. Era un día festivo. Antes de que Alatea se fuera, murmuró suavemente, oye, Frances, ¿por qué no dejas de trabajar en el club? Era la primera vez que decía algo sobre mi trabajo. En ese momento no entendí por qué dijo eso. Pero ahora entiendo. Alatea me estaba dando una oportunidad de dejar de trabajar en el club y convertirme en una madre normal. Sin embargo, yo no puedo renunciar porque necesito el dinero para criarte. Además, ahora estoy orgullosa de este trabajo. Respondí. Esa noche, Alatea no volvió a casa. Podría haber estado llorando en algún lugar. Si mal no recuerdo, fue después de ese día que empezó a venir a casa con menos frecuencia. Había perdido completamente mis calificaciones como madre en ese momento. Si tan solo hubiera pensado más en ella. Soy un fracaso como madre. Accidentalmente expresé mis pensamientos, y ella lo notó y salió corriendo de la casa. Sin embargo, no pude perseguirla. La imagen de su cara roja y manchada de lágrimas no abandonaba mi mente. No podía decidir si perseguirla era lo correcto como madre o si debía dejarla sola. Solo me quedé allí, llorando sola. Como si ese día nunca hubiera sucedido, nuestra relación permaneció sin cambios. Alatea dejó de ir a la preparatoria y comenzó a trabajar medio tiempo todos los días, aparentemente para evitar estar en casa. Por supuesto, nunca me dijo dónde o qué tipo de trabajo tenía. Probablemente se quedaba en casas de amigos porque había más y más días en los que no venía a casa. No estamos relacionadas por sangre. No soy la verdadera madre de Alatea, pero David me confió a Alatea pidiéndome que fuera una madre para ella. Esa preocupación nunca cesó ni por un momento. No sé cuántas veces lloré pensando en ello. Deseaba otra oportunidad, pensando que tal vez todavía podría arreglar las cosas. Aún así, todo lo que podía hacer era trabajar duro, tratando de criar a Alatea como una madre. Así que nunca me di cuenta de que no estaba haciendo tiempo para mi hija como madre. Lo que realmente se necesitaba no era dinero, una casa limpia o comidas deliciosas, sino tiempo juntas.
Un día, como de costumbre, llegué a casa después del trabajo para encontrar las luces de la casa encendidas, lo cual era raro. Para entonces, Alatea solo venía a casa cuando yo no estaba, así que era inusual que estuviéramos en casa juntas. Cuando abrí la puerta principal y entré, vi a Alatea rebuscando en el armario. Deja de hacer cosas como una ladrona. Tal vez porque estaba cansada del trabajo. Las primeras palabras que salieron de mi boca para mi hija, a quien no había visto en un tiempo, fueron esas en lugar de un bienvenida. ¿Qué? Esta también es mi casa. Todo lo que hay aquí también es mío, ¿verdad? Dijo, sosteniendo un estado de cuenta bancario que había estado ahorrando bajo su nombre durante mucho tiempo. Espera, eso es algo que estaba guardando para dártelo cuando crecieras. ¿Para qué lo vas a usar? Cuando la cuestioné frenéticamente, respondió fríamente, me voy a casar. Tenía tantas preguntas. ¿Quién es la persona? ¿Dónde lo conociste? ¿Has conocido a su familia? ¿Qué hay de la boda? Pero sin importar qué preguntara, Alatea no respondía nada. Siempre ha sido así. Nunca me dice nada importante. Simplemente cállate, no tiene nada que ver contigo, déjame en paz. Alatea fue la primera en levantar la voz. Espera un momento, no está bien que no me digas nada como tu madre. No pude evitar enojarme también y parecía que una discusión estaba por comenzar. Escucha, eres una vergüenza, no estás invitada a la boda. No tengo una madre que trabaje en un club. Se supone que mi madre está divorciada y fuera del panorama. Con esas palabras finales, se fue de la casa. Todo dentro de mí se derrumbó con un estruendo. Me había descuidado a mí misma para criarla todo este tiempo. Mi trabajo fue criticado y me dijeron que no existía tal cosa como una madre. Mi existencia entera fue negada. Alatea probablemente no volverá a casa nunca más. Mi papel como madre se desmoronó tan fácilmente, terminando abruptamente. Me quedé congelada en medio de la habitación que Alatea había destrozado, incapaz de moverme por un tiempo, pero eventualmente supe que no podía quedarme así e hice una llamada telefónica. Pasaron varios meses y hoy es el día de la boda de Alatea. La estaba observando desde las sombras mientras estaba de pie en su vestido de novia. Nunca quise ver a Alatea en su hermoso vestido bajo estas circunstancias, pensé. Hoy fue la primera vez que vi la cara del novio. Alto, con un rostro maduro y amable, le sonreía gentilmente a Alatea. La mujer a mi lado preguntó, ¿estás lista para hacer tu movimiento? Y asentí firmemente. Con un comportamiento compuesto, dije, con permiso, y entré en la habitación con la mujer. Al escuchar mi voz, Alatea y la familia del novio se voltearon a mirarnos. Cuando Alatea se dio cuenta de que una de las personas que entraba era yo. Mamá, te dije que no vinieras. Dito. La mujer a mi lado respondió. Disculpe, pero usted es miembro del personal de este lugar. Fingió no conocerme. La verdad es que la mujer a mi lado era efectivamente miembro del personal del lugar y mi hija biológica, Juana. Alatea también entendió esto y miró a Juana con dureza. Aunque Juana no era la planificadora de la pareja, debieron haberse encontrado algunas veces durante los preparativos. Ahora, por primera vez, las dos hermanas que nunca se habían conocido se miraban fijamente la una a la otra. Incluso después de mi divorcio de mi ex esposo, mi relación con Juana siguió siendo buena, con llamadas telefónicas ocasionales y encuentros una o dos veces al año. El día que Alatea se fue de casa, la persona a quien llamé fue Juana. Le conté todo sobre el incidente con Alatea por teléfono. Incluso después del divorcio, Juana continuó tratándome como su madre. Después de mi divorcio de mi ex esposo, trabajé duro en un trabajo en un club que ahora disfruto, pero fue muy duro en ese momento.
Con mi ex esposo teniendo la custodia, sentía que ya no tenía el derecho de ver a Juana, así que pasaba mis días solo yendo y viniendo entre el club y casa. Tal vez quería olvidarme de Juana rápidamente. Después de estar absorta en el trabajo del club durante un año, recibí un correo electrónico en mi teléfono. Simplemente decía, mamá, quiero verte. Debe haber conseguido un teléfono cuando comenzó la secundaria, y supe inmediatamente que el correo era de Joanna. Me alegré de que todavía me considerara su madre a pesar de haber perdido mi derecho como su madre. Sin embargo, me faltaba la confianza para encontrarme con ella, pensando que no lo merecía, así que no pude responder a su correo por un tiempo. Después de intercambiar algunos correos más, decidimos una fecha y lugar para encontrarnos, y realmente iba a suceder. En la mañana del encuentro, estaba tan nerviosa que no pude desayunar. Estaba aterrorizada de que esta podría ser la última vez que la viera. Aunque no diría, cancelemos el encuentro, estaba tan preocupada de que pudiera decepcionarse. Cuando llegué al lugar de encuentro, vi a Juana. Los niños crecen tan rápido. Aunque solo había pasado un año, Juana había crecido más alta y su cabello había crecido más largo desde la última vez que la vi. Juana. Llamé su nombre tímidamente. Cuando Juana escuchó mi voz, se dio la vuelta y, tan pronto como vio mi cara, corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Mamá. Sentí a mi hija ya crecida en mis brazos. Ha pasado mucho tiempo, le dije a Juana, conteniendo mis lágrimas. Mamá, te extrañé tanto. Solo esas palabras derritieron todas mis preocupaciones. Entramos al café mientras charlábamos, y pedí el parfait favorito de Juana y jugo de naranja, junto con mi café. Juana habló mucho sobre su vida actual. Su ex esposo sigue trabajando como siempre, y Juana se encarga de más de la mitad de las tareas del hogar. Su suegra también viene regularmente a ayudar con los quehaceres. Juana es apasionada por la cocina y me dijo con orgullo que su especialidad es el pastel de carne. Aunque se divorció de su ex esposo, no llegó a odiarlo como persona. Ella cree que su ex esposo cuidará de Juana hasta que crezca completamente. Por impulso, le pregunté a Juana qué pensaba de mí. Después de que me divorciara de tu padre, Juana, perdiste a tu madre y sé que este último año solo ha sido realmente duro para ti. Vine preparada para escuchar que ya no merezco ser llamada tu madre. Como su madre, no debería haber sido tan débil frente a mi hija, Juana. Sin embargo, Juana sonrió y comenzó a hablar lentamente. Papá y mamá decidieron vivir separados, pero eso no significa que mamá deje de ser mi mamá. Sé que mamá se preocupa por mí, así que sigamos siendo madre e hija a nuestra manera. Al escuchar esto, sentí que Juana era una persona increíblemente madura, mucho más de lo que yo merecía llamar mi hija. A pesar de ser una madre tan imperfecta, ella todavía me permite ser su madre. Desde ese día, Juana y yo comenzamos a mantener contacto regular y a reunirnos a menudo. Le di regalos de cumpleaños y Navidad, tarjetas de regalo, y celebré sus hitos como entradas y graduaciones escolares. Aunque nuestra relación era diferente de una relación típica entre padres e hijos, comencé a creer que podía dar lo mejor de mí como la única madre de Juana. Cuando decidí volver a casarme, me aseguré de reunirme con Juana y hablar con ella. No solo me estaba volviendo a casar, sino que mi nueva pareja tenía hijos. Estaba a punto de convertirme en madre de otro hijo. Por supuesto, esto no significaba que perdería interés en Juana, pero sabía que ella podría sentirse conflictuada. Aún así, no quería volver a casarme sin ser honesta con Juana, así que decidí decirle la verdad. Si mamá puede ser feliz con esto, está bien, pero ¿seguirá siendo la misma después de volverte a casar?
Juana preguntó ansiosamente. Por supuesto. Para aliviar sus preocupaciones, la abracé fuertemente. Tranquilizada por mis palabras, Juana dio su bendición para mi nuevo matrimonio. Incluso después de volver a casarme, mi relación con Juana permaneció sin cambios. Al principio evitaba hablar sobre Alatea, pero cuando Juana me pidió que compartiera sobre mi hijastra, comencé a abrirme. Aunque Juana nunca expresó deseos de conocer a Alatea y yo tampoco quería que se conocieran, parecía disfrutar escuchando historias y viendo fotos de Alatea. Juana y Alatea tenían edades cercanas, y Juana a menudo me daba consejos sobre cómo tratar con Alatea, conociendo mis luchas. Después de graduarse de la preparatoria, Juana fue a una escuela técnica y luego comenzó a trabajar como planificadora de bodas. Aunque se volvió más ocupada después de comenzar su trabajo y nos reuníamos con menos frecuencia, nuestro vínculo permaneció fuerte. Después de obtener los detalles por teléfono, Juana preguntó repentinamente, ¿cuál es el apellido de Alatea otra vez? ¿Qué edad tiene? Preguntó sobre los detalles de Alatea tan repentinamente, queriendo saberlo todo. Le dije todo lo que sabía y ella dijo, tal vez, y dejó la habitación por un momento. Regresó apresuradamente, hablando en voz alta. Alatea tendrá su boda en nuestro lugar. Mi colega señor está a cargo. Luego agregó, como tu nuera, no puedo darte la información del novio, pero tengo una idea, dijo con tono alegre. La idea de Juana era contratarme como miembro temporal del personal en el lugar de la boda. ¿Está realmente bien? Es mi culpa por no haber podido convertirme en su madre en primer lugar. Estaba llena de enojo hacia Alatea, pero también me sentía inadecuada y patética, sin confianza. Has hecho suficiente. Alatea tiene edad suficiente para ser llamada adulta. Necesitamos ser estrictas esta vez, dijo Juana, y decidí seguir adelante con el plan. Así que aparecí en la boda de Alatea con el mismo traje que el personal del lugar. Al verme aparecer repentinamente como miembro del personal, Alatea se desconcertó. El novio, Aiden. Mamá, ¿qué significa eso? Dijiste que estabas divorciada y no tenías contacto. Preguntó. Al escuchar las palabras de Aiden, Alatea dejó de mirar fijamente a Juana y apresuradamente puso una sonrisa forzada para Aiden. No, es solo que esta persona me acosó y descubrió todo. Hizo una excusa desesperada. Aiden, luciendo perplejo, dijo, hablaremos de esto más tarde, y la ceremonia continuó. Participé en la boda como miembro del personal hasta el final. Alatea me miró fijamente a mí y a Juana varias veces, pero no me importó. Durante los últimos meses, tomé un descanso de mi trabajo en el club para entrenar en el lugar de bodas y ayudar con otras bodas, trabajando como empleada regular de medio tiempo. Todo para este momento hoy. La familia de Aiden le pidió una explicación a Juana. Somos personal, así que no podemos proporcionar información personal. Por favor, pregúntenle a la novia. Pero ella respondió. Exhausta en cuerpo y mente, Alatea completó la ceremonia. Al final de la boda le dije a Alatea, felicitaciones, te deseo felicidad. Y me fui del lugar. Alatea probablemente quería retratarme como una extraña. No dio una respuesta apropiada, solo se veía una expresión frustrada. Más tarde, Juana preguntó, ¿qué tal seguir trabajando en el lugar? Pero le dije, mi estilo de vida actual me conviene, y volví a mi trabajo en el club. Con los malentendidos con Alatea ahora resueltos, finalmente puedo concentrarme en el trabajo de nuevo, y mis ventas han estado aumentando constantemente. Por otro lado, Alatea descubrió que los secretos de su madre salieron a la luz e incluso se casó por dinero, lo que llevó a un divorcio inmediato.
Más tarde, Juana me dijo que la boda fue mucho más extravagante que la boda promedio. Esto significaba que su pareja de matrimonio era bastante adinerada. Después del divorcio, Alate ha estado saltando de hombre en hombre, buscando a alguien en quien apoyarse, mientras se muda de un lugar a otro. Si Alatea se hubiera disculpado sinceramente y se hubiera acercado a mí, la habría aceptado como su madre, pero parece que absolutamente no quiere depender de mí. Nunca ha vuelto a casa ni ha intentado contactarme. Juana y yo hemos mantenido contacto regular. Hoy estábamos en el café donde nos reunimos después de mucho tiempo. Muchas gracias por todo con Alatea. Soy un fracaso como madre, sin importar cuán vieja me ponga. Le confesé a Juana con una sonrisa amarga. Está bien, siempre serás mi amada mamá. Además, quería darte esto. Con eso, me entregó su invitación de boda. Mi corazón saltó ante la idea de poder asistir como su madre,